Noticias Puré. Y entonces, hablando de alguien que sí es una licenciada, que sí trabaja por el futuro, que sí sabe de lo que habla, que se mete en un tema que realmente hay que tener, y nosotros tenemos así, mirá, tenemos un aguante, porque realmente hay que tener para un viernes de 21 a 30, 22, las ganas de hablar de algo que realmente es como lo que se pone ya debajo de la mesa, que es la tendencia suicida, ¿no? Y uno de los errores mayores, porque decíamos, uno empieza a pensar en suicidarse cuando empieza a hablar solo y justamente no tiene con quién contrastar ese discurso que te va acomodando en ¿a quién le va a importar? O sí le va a importar a todos. Cuando yo me muera, van a venir todos. Pero esta parte de sin jajaja, ¿no? Exacto. Entonces, hemos decidido que en este programa haya una sección para hablar justamente de esto, que se llama All Suicides. Y vamos a presentar a la que sí sabe del tema. Junto con Luana López Reta tienen entonces, y estamos en la red de contención y acompañamiento a la crisis suicida, la licenciada Marisa López, ex de Álvarez. Y tenía que decir que era ex de Álvarez. ¿Cómo le va? Es como una cábala. Buenas noches. ¿Sabes cuántos amigos que están en el piso? Hola, Marisa. Pero bueno, lo mejor para esta nueva etapa. Mire, yo me voy a poner encanta verlos por ahí. Ella que tiene, bueno, gracias como al revés. Ahí está, Al revés. toda una producción, ella no que se tiene puede la creer. onda, Con el barbijo de la red de prevención del suicidio. Así es. Ahí está. Bueno, obviamente. Están llamando de Aptra para siempre. decir que nos bajen del Está llamando a aire. la policía Que nos federal. saquen del aire. Que nos tienen rodeados. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ahí está. ¿Qué dice el barbijo? A ver, Vos no leo. sos importante. Vos sos importante, exactamente. Claro. ¿Cómo le con va? el logo de la red de prevención del suicidio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estuvo viendo Gaby. acá el programa o no lo miró? Divino. Acá estamos firmes, Bien. escuchando y mirando los divinos, los tres. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decías recién, en realidad era como variado, ¿no? Porque escuchaba a mi amigo que estaba contando todas sus intimidades hasta llegar a encontrarse con su esposa, que al final fueron 20 segundos, según entendí. Sí. Y después, Con el cigarrillo. Por eso. Porque fumo muy rápido. Esos encuentros cercanos. Y bueno, y también con mi amiga Luana, que hemos trabajado en la parte de docencia en relación a prevención del suicidio. Bueno, lo que tenemos para contar es que en realidad, como bien decías, hay mucho para poder conversar en relación a prevención del suicidio. Creo que empezar a conversar sobre el tema, que ya venimos haciéndolo y vos siempre nos das un espacio para esto, es empezar a visibilizar como para también poder tomar un compromiso comunitario, es decir, que la gente también se comprometa con este tema como para poder ayudar, ¿no? Y Porque- empezar a desmitificar algunas cuestiones en relación a la crisis suicida. Por lo que decíamos un poquito, me gustaría que quede claro, Marisa, que la persona que, bueno, en primer lugar, como decíamos, no hace falta tener una estructura determinada para que en algún momento determinada situación provoque la idea del suicidio y tal vez desde la idea pasar a la acción, ¿no es cierto? Pero creo que tiene que ver con esto, quedarse solo, ¿no? Y ir validando la idea del suicidio como salida al sufrimiento. Y en esto también Luana tiene mucho para aportar porque la comunidad trans, ¿no? Es una comunidad donde realmente una de las cuestiones que golpea mucho es el suicidio, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Esto lo charlamos siempre con Marisa. Cuando se habla de los porcentajes de suicidio en el colectivo trans, muchas veces se relaciona con el hecho de ser trans y que por eso termina en suicidio. La realidad es que no pasa por ahí, sino que justamente de donde viene es de la decisión de querer terminar con el sufrimiento que les provoca
a mis compañeras la violencia permanente a la que nos vemos expuestas. Entonces todas esas microviolencias que siempre menciono, que por ahí parecen nimiedades, ¿no? Ir por la calle y ver la risita, el cuchicheo, el codito, o las frases malintencionadas, van minando siempre la autoestima. Y llega un momento donde hay muchas que deciden querer terminar con el sufrimiento. Pasa por ahí, ¿no? ¿Lo digo bien, Marisa? Sí. Pero de eso Está muy bien, desde, justamente. desde eso a Sí. expulsarte de tu casa. No, de bueno, la por eso escuela, es toda una cadena de de no cosas, tener claro, trabajo, absolutamente. Por eso digo, de todas las violencias que vivimos, esas son los exponentes diarios. Pero después, a ver, tengo una amiga que a los 12 años se tuvo que escapar de su casa porque escuchó por la ventana de la cocina a su padre y sus hermanos planeando matarla. O sea, a ese nivel, ¿no? Digo, Claro. o sea, vos tenés 12 años y estás escuchando que tu papá y tus hermanos te quieren matar por marica. Entonces, bueno, digo, esas cosas, la verdad que tenés que tener mucha fuerza como para bancarlas y aprender a convivir con eso. Y en muchos casos, eso va produciendo un desgaste y llega un momento donde es lógico, es comprensible que muchas decidan tirar la toalla. Porque Totalmente. no quieren más tener que sufrir estas cuestiones. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, y ahí está perfecto. Marisa. Primero me Eso. parece que una de las cosas perdón, Gaby, Sí, sí, una sí. de las cosas que hay que ir como pensando es que en este tema no hay expertos, ¿no? Simplemente lo que tratamos de hacer es los que venimos trabajando en territorio, ya sea geográfico como telefónico, en la contención, en el empezar a escuchar empáticamente, vamos sacando estas conclusiones más allá de toda la cuestión teórica. La persona que está atravesando un proceso suicida, como bien decían ustedes, en realidad no quiere matarse, sino que quiere dejar de sufrir. Y no tiene por qué contar con una estructura previa patológica. Sí existen en las patologías, pero también es verdad que no siempre se da de esta manera. Justamente contaba a Gaby que el otro día estaba un poco indignada escuchando un congreso que teníamos de suicidología que se hizo internacional, donde, bueno, ahí comentaban que la realidad era que el 90% de las personas tenían problemas de personalidad o que su problema era la función paterna. Esto era un disparate. Obviamente, después uno si ve el contexto, y que bueno, que la cuestión era todo de los neurotransmisores, que todo eso puede tener que ver seguramente, pero se está dejando de lado cuál es la problemática de base, ¿no? Que es multicausal, que depende de los factores protectores y los factores de riesgo, que depende del contexto. Nosotros denominamos dentro de la red la crisis suicida como una muerte en contexto o el suicidio en sí, con fases previas que se puede prevenir. Lo que pasa es que cuando mirábamos lo del Congreso, después nos avivamos, claro, lo auspiciaba un laboratorio. Claro. Mundo Piovano, donde la lógica se divierte y se muestra cual ensalada cuando vos querías puré.